Hola a todos y bienvenidos a Ecos del Magisterio. Como siempre, un gusto estar con ustedes. Hola a todos. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que ha fascinado a la humanidad desde siempre, Desde siempre. la creación del ser humano, según la fe católica. Ujú. Para hacer esta profunda inmersión, vamos a tener como guía el Catecismo de la Iglesia Católica. Me parece perfecto. Un texto que a veces puede parecer complejo, pero que sin duda nos va a ayudar a comprender mejor esta visión de la Iglesia sobre este misterio. Totalmente. Estoy lista para esta inmersión profunda. Es que a veces me sorprende cómo la teología puede arrojar luz sobre preguntas tan fundamentales como esta. Preguntas tan fundamentales como esta. Y hablando de preguntas fundamentales, el catecismo nos recuerda que el ser humano ocupa un lugar único en la creación. Sí. ¿Por qué crees que se le da tanta importancia al ser humano en este contexto? Bueno, el catecismo lo dice de forma bastante clara. El ser humano es especial porque fue creado a imagen de Dios. Ajá. Y no se trata de un parecido físico, claro, Claro. sino de algo mucho más profundo. Mucho más profundo. Es como si tuviéramos una chispa de lo divino en nuestro interior, una capacidad de amar, de conocer, de crear. Esa idea de ser imagen de Dios me parece fascinante. ¿Y qué implicaciones tiene para nuestra vida diaria? Buena pregunta. ¿Cómo se traduce eso en nuestra forma de relacionarnos con Dios, con los demás, con el mundo? El catecismo nos dice que ser imagen de Dios implica una dignidad inherente. No somos simplemente cosas, sino alguien. Alguien. Personas capaces de autoconocimiento, de poseernos a nosotros mismos, de tomar decisiones libres. Y esa libertad nos lleva a la posibilidad de amar, de entregarnos a los demás y, en última instancia, de entrar en una relación personal con Dios. O sea, que esa capacidad de amar, que a veces nos trae tantas alegrías y dolores de cabeza, es en realidad un reflejo de nuestra semejanza con Dios, que es amor puro. Interesante. Y esa capacidad de amar nos lleva también a la responsabilidad. Si somos imagen de Dios, somos también llamados a cuidar de la creación, a ser administradores responsables del mundo que nos rodea. Hablando de responsabilidad, el catecismo también hace hincapié en la unidad del género humano. ¿Qué nos dice sobre esto? Que a pesar de nuestras diferencias, todos provenimos de un mismo origen, Dios. El Papa Pío XIII, citado en el Catecismo, lo explica muy bien. Compartimos un mismo origen, una misma naturaleza, un mismo fin. Es como si todos fuéramos parte de una gran familia humana. Es una idea poderosa, sobre todo en tiempos en que las divisiones parecen estar a la orden del día. Sí, es un llamado a la solidaridad, a la fraternidad, a reconocer la dignidad de cada persona, más allá de su cultura, su raza o su religión. Y hablando de la persona humana, hay otro aspecto que me intriga, la dualidad de cuerpo y alma. Ajá. ¿Cómo se entiende esta dualidad en el catecismo? El catecismo nos dice que el ser humano es una unidad de cuerpo y alma, dos dimensiones inseparables que se complementan y enriquecen mutuamente. Es decir, no se trata de una visión negativa del cuerpo, como si fuera algo que nos aleja de lo espiritual. No, para nada. El cuerpo es bueno, es parte de nuestra identidad, participa de la dignidad de ser imagen de Dios. ¿Y qué se entiende por alma en este contexto? El catecismo usa el término alma para referirse a la dimensión espiritual del ser humano, al principio vital que nos anima, la fuente de nuestra capacidad de amar, de conocer, de relacionarnos con Dios. O sea, el alma no es algo separado del cuerpo, sino que lo anima, le da vida, lo convierte en un cuerpo humano. Exactamente. Y esa alma, según el catecismo, es creada directamente por Dios y es inmortal. Eso significa que nuestra existencia no se limita a esta vida terrenal. ¿Y qué pasa con el alma después de la muerte? Esa es una pregunta que abordaremos más adelante, cuando hablemos del destino final del ser humano. Pero por ahora, lo importante es comprender que el ser humano es una unidad de cuerpo y alma, una criatura única e irrepetible, creada a imagen de Dios y llamada a la comunión con Él. Uf, cuánta información para procesar. Sí, es un tema complejo, pero fascinante. Y hablando de temas fascinantes, el catecismo también explora la creación del hombre y la mujer. Un tema que a veces genera debate. ¿Qué nos dice sobre este punto? Bueno, afirma que la creación del hombre y la mujer es una realidad buena y querida por Dios. Ambos son creados a imagen de Dios y tienen la misma dignidad. Entonces no hay superioridad de uno sobre el otro. Exactamente. El catecismo subraya que las diferencias sexuales no se aplican a Dios, que es espíritu puro. Lo que sí se destaca es la complementariedad entre el hombre y la mujer. ¿Y en qué consiste esa complementariedad? ¿Cómo se entiende en el catecismo? Se basa en la frase del Génesis: no es bueno que el hombre esté solo. Se nos dice que el hombre descubre en la mujer un yo de la misma humanidad, pero con una diferencia que lo complementa. Esa complementariedad implica subordinación. No, para nada. El catecismo habla de una comunión de personas, en la que cada uno puede ser ayuda para el otro.
reconociendo su igualdad como personas y su complementariedad como masculino y femenino. Y esa complementariedad se manifiesta de forma especial en el matrimonio, ¿verdad? Claro, el catecismo describe la unión matrimonial como una sola carne destinada a la transmisión de la vida. O sea, el hombre y la mujer, como esposos y padres, colaboran con Dios en la obra de la creación. Exactamente. Y no solo en la procreación, sino también en el cuidado de la creación. El catecismo nos recuerda que el hombre y la mujer son llamados a someter la tierra como administradores de Dios. Pero ese dominio se debe entender como una explotación irresponsable. De ninguna manera. El catecismo nos llama a participar en la providencia divina, a cuidar de la creación con amor y responsabilidad, a imagen del Creador. Es un llamado a la sostenibilidad, a vivir en armonía con la naturaleza. Precisamente. Y para comprender mejor esa armonía, el catecismo nos lleva al jardín del Edén, al estado de justicia original. Al paraíso, un tema fascinante y lleno de simbolismo. ¿Qué nos dice el catecismo sobre el paraíso? En el catecismo se describe el estado de santidad y justicia original en el que fueron constituidos Adán y Eva. Era un estado de armonía perfecta con Dios, consigo mismos y con la creación. Suene. Lo era. Y esa armonía se basaba en la gracia de la santidad original, una participación en la vida divina que fortalecía todas las dimensiones de la vida del hombre. Pero ¿cómo se relacionaba esa armonía con el dominio del hombre sobre el mundo? El catecismo nos dice que el dominio se realizaba ante todo dentro del hombre mismo, como dominio de sí. Es decir, el hombre tenía control sobre sus deseos y pasiones, lo que le permitía vivir en armonía consigo mismo y con la creación. Entonces, la pérdida de esa armonía, la caída del paraíso, tuvo que ver con una pérdida del dominio de sí. Exactamente. El pecado introdujo la triple concupiscencia, la inclinación al placer desordenado, el deseo desmedido de bienes materiales y la afirmación egoísta del yo contra la razón. Y esa concupiscencia nos lleva a actuar en contra de nosotros mismos, de los demás y de la creación. Así es. Y el catecismo nos recuerda que el trabajo, que en el paraíso era una colaboración gozosa con Dios, se convirtió en una tarea penosa después del pecado. O sea, el pecado nos alejó de la armonía original. Y nos sumió en un estado de conflicto y sufrimiento. Exacto. Pero ¿sabes qué es lo interesante? ¿Qué? El catecismo no nos deja en la desesperanza. Al contrario, nos invita a buscar la redención en Cristo, a aspirar a una nueva armonía, aunque imperfecta, en este mundo. Es un mensaje esperanzador, que nos impulsa a trabajar por un mundo más justo y fraterno, más cercano a la armonía que Dios soñó para la humanidad. Precisamente. Me parece que con todo esto ya tenemos bastante para reflexionar. Sí, sin duda. Pero aún nos queda mucho por explorar. En la siguiente parte de nuestro Deep Dive, profundizaremos en la caída del paraíso, el pecado original y sus consecuencias para la humanidad. Me quedo con la intriga. Los esperamos en la próxima parte de este viaje por las profundidades del catecismo. Hasta pronto. Hasta la próxima. Bueno, retomamos nuestra conversación. Sí, claro. Habíamos dejado la historia en el paraíso, con Adán y Eva disfrutando de esa armonía original. Ajá. Pero como sabemos, algo sucede que rompe esa armonía. Sí, la caída, el pecado original, un tema que siempre me ha generado muchas preguntas. Si Dios creó al ser humano con tanta bondad, ¿por qué eligió desobedecerlo? ¿Por qué arriesgarse a perder el paraíso? El catecismo en los párrafos que hablan sobre el pecado original nos da algunas pistas. Nos dice que Adán y Eva, tentados por la serpiente, quisieron ser como dioses, decidiendo por sí mismos qué era el bien y el mal, en vez de confiar en Dios. Es como si quisieran saltarse las reglas, tomar un atajo hacia la sabiduría. ¿Pero qué los llevó a tomar esa decisión? ¿Fue simplemente curiosidad, ambición o algo más? El catecismo menciona la soberbia, el deseo de ser independientes de Dios como la raíz de esa desobediencia. Es como si quisieran ser autosuficientes, dueños de su propio destino, sin necesidad de un creador. Y esa ruptura de la confianza en Dios tuvo consecuencias, no solo para ellos, sino para toda la humanidad. ¿Y qué consecuencias fueron esas? Porque el catecismo habla de la pérdida de la gracia, de la armonía interior, de la aparición de la vergüenza, del sufrimiento. ¿Cómo se conectan todas estas cosas? Es como si el pecado hubiera abierto una brecha entre el ser humano y Dios. Y esa brecha se extendió a todos los ámbitos de la vida. Se perdió la gracia de la santidad original, esa participación en la vida divina que les permitía vivir en armonía consigo mismos y con la creación. O sea que no se trata solo de un castigo divino, sino de una consecuencia natural de alejarse de la fuente de la vida, del amor de Dios. Exactamente. Y esa pérdida de armonía se manifestó en múltiples niveles. Apareció la vergüenza, el miedo, la desconfianza, la discordia entre el hombre y la mujer. La muerte entró en escena no solo como un fin inevitable, sino como una amenaza constante, un recordatorio de nuestra fragilidad. Y esa herida esa inclinación al mal se nos transmite a todos nosotros.
Esa que llamamos concupiscencia, ¿verdad? Sí, la concupiscencia es esa tendencia a satisfacer nuestros deseos egoístamente, sin considerar la voluntad de Dios ni el bien del prójimo. Es como una fuerza que nos empuja hacia el pecado, aunque no nos obliga a pecar. Es decir, seguimos teniendo la libertad de elegir. Pero esa libertad está herida, debilitada por el pecado original. Es como una batalla constante entre el bien y el mal que se libra en nuestro interior. Exacto, y en esa batalla no estamos solos. El catecismo nos recuerda que Cristo, el nuevo Adán, vino a redimirnos del pecado, a ofrecernos una nueva posibilidad de armonía de vida plena. Es una buena noticia en medio de tanta oscuridad. Pero, ¿cómo se traduce esa redención en nuestra vida concreta? ¿Cómo podemos superar esa inclinación al mal que heredamos del pecado original? El catecismo nos llama a cooperar con la gracia de Dios, a luchar contra la concupiscencia, a buscar la santidad a través de la oración, los sacramentos y la práctica de las virtudes. Es un camino de conversión, de transformación interior, que nos permite recuperar la semejanza con Dios. O sea, que no se trata de un proceso mágico o instantáneo, sino de un esfuerzo constante por acercarnos a Dios, por dejar que su gracia nos transforme. Exactamente. Y esa transformación no solo nos beneficia a nosotros individualmente, sino que también tiene un impacto en el mundo que nos rodea. El catecismo habla de una dimensión social de la redención. ¿Y eso qué significa? ¿Cómo se conecta nuestra lucha personal contra el pecado con la construcción de un mundo mejor? Al vivir en Cristo, al dejarnos transformar por su gracia, contribuimos a crear un mundo más justo, más fraterno, más solidario, al vencer el egoísmo, la violencia, la injusticia en nuestro propio corazón. Estamos construyendo la paz en el mundo. Es como si nuestra lucha interior se proyectara hacia afuera, como si al sanar nuestras propias heridas estuviéramos contribuyendo a sanar las heridas del mundo. Precisamente, y para eso necesitamos comprender a fondo el misterio del pecado, su origen, sus consecuencias, su remedio. El catecismo nos ofrece las claves para esa comprensión, nos ayuda a entender la raíz del mal que nos aqueja y a vislumbrar el camino hacia la sanación. Y en esa búsqueda de sanación, en ese camino de regreso a la armonía, el catecismo nos habla del paraíso, no solo como un lugar geográfico o un estado pasado, sino como una realidad a la que podemos aspirar, una meta hacia la que podemos caminar. Sí, el paraíso es la imagen de la plenitud, de la comunión perfecta con Dios, con nosotros mismos y con la creación. Y aunque ese estado de perfección se perdió con la caída, la gracia de Dios nos permite vislumbrar destellos de esa armonía original en nuestra propia vida. Es como si el paraíso no estuviera completamente perdido, sino que se hubiera fragmentado, esparcido en pequeños pedazos de belleza, de bondad, de amor que podemos encontrar en el mundo. Exactamente. Y la Iglesia, como guía en nuestro camino de regreso al Padre, nos ayuda a reconocer esos fragmentos, a reunirlos, a reconstruir, aunque sea de forma imperfecta, la armonía perdida. Es un trabajo que requiere paciencia, esfuerzo, perseverancia, pero al final la recompensa es grande, la posibilidad de vivir en plenitud, de alcanzar la felicidad a la que estamos llamados. Y hablando de felicidad, hay un tema que no podemos dejar de lado. La vocación del hombre a la felicidad. ¿Qué nos dice el catecismo sobre este anhelo universal? Esa es una gran pregunta. Todos buscamos la felicidad, pero a veces parece una meta escurridiza. ¿Dónde se encuentra la verdadera felicidad? ¿En el placer, en el éxito, en el poder o en algo más profundo? El catecismo nos dice que la felicidad no se encuentra en las cosas externas, sino en la comunión con Dios. Es en esa relación de amor, de entrega, de conocimiento mutuo, donde el ser humano encuentra su plenitud, su razón de ser. Es como si estuviéramos hechos para Dios, como si solo en Él pudiéramos encontrar la paz, la alegría, la satisfacción que tanto anhelamos. Exactamente. Y esa felicidad no es algo que se alcanza solo después de la muerte, sino que podemos experimentar destellos de ella aquí en la tierra. En la medida en que nos acercamos a Dios, en que dejamos que su amor nos transforme. Es un camino que requiere esfuerzo, sí, pero que al final nos conduce a la meta que tanto anhelamos, la felicidad plena, la vida eterna, en la presencia de Dios. Bueno, retomando nuestra conversación sobre la búsqueda de la felicidad, me parece fascinante que el catecismo no se quede solo en la idea de la felicidad terrenal, sino que nos habla del destino final del ser humano, de lo que nos espera después de esta vida. Claro, el catecismo nos habla del cielo, el infierno y el purgatorio, realidades que a veces nos cuesta comprender, ¿verdad? Sí, la verdad es que son temas que generan muchas preguntas e incluso a veces un poco de temor. ¿Cómo podríamos entender estas realidades desde la perspectiva del catecismo? ¿Qué nos dice, por ejemplo, sobre el cielo? El catecismo lo describe como la visión beatífica de Dios, es decir, la posibilidad de contemplar a Dios tal como es, en su gloria y esplendor. Es la comunión plena y definitiva con la Santísima Trinidad, con la Virgen María, los ángeles y todos los santos. Es, en definitiva, la realización plena de nuestra vocación a la felicidad. Suena realmente maravilloso. Pero, ¿qué significa visión beatífica?
¿Cómo podemos imaginar esa experiencia que supera nuestra capacidad de comprensión? Imagina la experiencia más plena de amor, de alegría, de paz que hayas tenido en tu vida, multiplícala por infinito y aún así estarías lejos de comprender la plenitud de la visión beatífica. Es una experiencia que nos transforma por completo, que nos llena de una felicidad que no tiene fin. Y hablando de lo que no tiene fin, ¿qué nos dice el catecismo sobre el infierno? Un tema que siempre genera mucha inquietud. El catecismo nos habla del infierno como la privación eterna de la visión beatífica de Dios. Es la autoexclusión de la comunión con Él y con los bienaventurados. No se trata de un castigo arbitrario, sino de la consecuencia natural de una elección libre y definitiva de rechazar el amor de Dios. Es decir, que Dios nos ofrece la felicidad, pero respeta nuestra libertad. Y si elegimos alejarnos de Él, nos condenamos a nosotros mismos. Exacto. El infierno es la consecuencia de elegir la oscuridad en lugar de la luz, el egoísmo en lugar del amor. Y entre el cielo y el infierno, el catecismo nos habla del purgatorio. ¿Cómo podemos entender esta realidad? El purgatorio es un estado de purificación para aquellos que mueren en gracia de Dios, pero aún no están completamente purificados. Es una etapa necesaria para alcanzar la santidad requerida para entrar en la presencia de Dios. Es como un último paso de preparación para el cielo, ¿no? Exacto. Es una oportunidad para liberarnos de todo aquello que nos impide amar a Dios plenamente. Y la Iglesia nos anima a rezar por las almas del purgatorio, para que puedan alcanzar la plenitud de la comunión con Dios. Wow, realmente hemos hecho un recorrido muy completo por la teología católica de la creación. Hemos explorado la imagen de Dios en el hombre, la unidad del género humano, la vocación a la felicidad, la armonía del paraíso, la caída y el pecado original, la redención en Cristo, la vocación a la felicidad, el destino final de la humanidad. Ha sido un viaje fascinante, ¿verdad? Y me alegra que hayamos podido compartir estas reflexiones contigo. Yo también. Espero que este deep dive haya servido para despertar en nuestros oyentes el deseo de seguir profundizando en estos misterios, en la riqueza del catecismo. Sin duda. El catecismo es un mapa invaluable para comprender el plan de Dios para la humanidad. Un plan de amor que nos llama a la santidad y a la felicidad eterna. Un plan que nos invita a vivir con esperanza, sabiendo que Dios nos acompaña en cada paso de nuestro camino y que nos espera con los brazos abiertos en la casa del Padre. Exacto. Esa es la gran noticia que nos ofrece la fe, que no estamos solos en este viaje, que Dios nos ama y nos quiere con Él para siempre. Y con esa hermosa reflexión, damos por concluido este episodio de Ecos del Magisterio. Los invitamos a seguir explorando las riquezas del catecismo, una fuente inagotable de sabiduría para vivir la fe en plenitud. Hasta la próxima. Hasta la proximiara.